Ya empezó a grabar. ¿Están listos? Pues sí, tanto como listos, que se diga que bárbaro, estén listos, pues no. ¿En cuál vamos? En la... Expiación. Ay, yo estoy en otro libro. Con razón no lo encuentro. Ya, en expiación como defensa. Y la página 20. Listo. Falta un minuto, ¿no? Sí. Bueno. ¿Cómo te ha ido, Daniel? Bien, bien. Aquí con el trabajo. Qué bueno. Y bueno, pues como que trabajo está un poco mal, ¿no? Ay. No te escuché bien. Y qué bueno que sí tengas trabajo, porque si no hay trabajo, pues ya cambia la cosa. Ah, sí. Sí, cuando no hay trabajo estamos en problemas. Sí, hombre. ¿Ya empezó a llover por allá en México? No. Quiere como lloviznar, pero no. Aquí ya, ¿verdad? No se decide a llover. ¿Ya está lloviendo allá? Y ayer llovió. Sí, hoy no. Ah, bueno. Pero ya se pudo ver. Sí, a ver si ya empieza a llover. Que hace mucho calor. Sí. ¿Quién dice ya? ¿Ya empezamos? Entonces, ¿qué son Sí, las Ya son las Son las 7. 7? Bueno, bueno, pues vamos a la página 30 y no sé si Jackie, después de la oración, ¿verdad? Empieza a grabar. ya está grabando, de hecho. Ya que Ok. ahorita está en una terapia. Ok, bueno, vamos a iniciar con un instante santo. Y dice, estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permite enseñarme a sanar. ¿Quién quiera leer el primer párrafo? Si quieres yo. Yo te lo leo si quieres. Sí. ¿Qué? Dice, capítulo 2, la separación y la expiación. Sección 2, la expiación como defensa. Dice, puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. Te he pedido que obres milagros y he dejado claro que los milagros son naturales, correctivos, sanadores y universales. No hay nada que no puedas lograr, pero no pueden llevarse a cabo con un espíritu de duda o de temor. Cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño. Recuerda que donde esté tu corazón, allí también estará tu tesoro. Crees en lo que considerarás valioso. Si tienes miedo, es que estás equivocado con respecto a lo que es valioso. Tu entendimiento inevitablemente valorará erróneamente y al otorgar el mismo poder a todos los pensamientos, destruirás inevitablemente la paz. Por eso es por lo que en la Biblia habla de que la paz de Dios supera todo razonar.
No hay error que pueda alterar esa paz en lo más mínimo. Dicha paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Este es el uso correcto de la negación. No se usa para ocultar nada, sino para corregir el error. Lleva todos los errores ante la luz y puesto que el error es lo mismo que la oscuridad, corrige todos los errores automáticamente. Bien. Dice aquí en el número 1, puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. Te he pedido que obres milagros y he dejado claro que los milagros son naturales. ¿Por qué son naturales? Porque tienden a ocurrir con frecuencia y de manera espontánea. Luego dice que son correctivos. Correctivos se refiere a que corrigen los errores que me llevan al miedo, ¿no? Y sanadores es porque sanan los efectos que el miedo ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Y universales son para todos, ¿no? A eso se refiere. Luego, ¿hasta aquí no hay ninguna pregunta? Bien. No. Dice, no hay nada que no puedan lograr, pero no pueden llevarse a cabo con un espíritu de duda o de temor. Cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño. Efectivamente, el miedo es al que le das poder de hacerte daño. Y dice, recuerda que donde esté tu corazón, allí también estará tu tesoro. A esto yo no lo entendía muy bien hasta que leí la siguiente frase que dice, crees en lo que consideras valioso. Ahí es donde pones tu corazón, a lo que le das valía o verdad, ¿no? Entonces, cuando tú le das, estás equivocando, cuando tienes miedo, es porque seguramente estás equivocando a qué le estás dando esa verdad o ese valor, ¿sí? O esa importancia. Luego dice, si tienes miedo, es que estás equivocado con respecto a lo que es valioso. Tu entendimiento inevitablemente evaluará erróneamente. Y al otorgar el mismo poder a todos los pensamientos, destruirás inevitablemente la paz. ¿No? Dice, por eso es por lo que la Biblia habla de la paz de Dios que supera todo razonar. La paz de Dios que supera todo razonar puede ser un ejemplo, es cuando te vas en la calle y te agreden. Y pues tú te haces un lado y sigues tu camino, ¿no? Para muchos es, ¿qué le pasó a esa persona? No está contraatacando, ¿no? O la paz de Dios que supera todo razonar también es aquella en donde de alguna manera todos estamos acostumbrados en este ámbito físico a reaccionar, a accionar ante cualquier agresión. Y cuando la gente lo deja de hacer, pues sí nos sorprende y se sorprende más el agresor, ¿no? Cuando tú no haces nada. Eso es lo que yo entendí. No sé si alguien quisiera apoyarme en esa frase. Sí, Melda. A ver. Pero mira, aquí me regreso tantito y dice aquí. Dice, no hay nada que no puedas lograr, pero no puede llevarse a cabo con un espíritu de duda o de temor. Bueno, mira, hay que recordar
que en el curso nos explica que cuando Dios nos pensó, nosotros fuimos creados y que compartimos su espíritu. Es decir, somos un pensamiento en la mente de Dios, pero al mismo tiempo somos espíritu. Es decir, que espíritu y pensamiento de Dios se podrían traducir como sinónimos, ¿sí? En un determinado momento lo podemos traducir como sinónimo. Espíritu y pensamiento de Dios en la mente de Dios son sinónimos, ¿no? Entonces podríamos entenderlo aquí. Dice espíritu con minúscula, de hecho. Dice, no hay nada que no puedas lograr, pero no puede llevarse a cabo con un pensamiento de duda o de temor, ¿no? Podemos Sí, entender así. Y dice, cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño. Recuerda que donde esté tu corazón, ahí también estará tu tesoro. Crees en lo que considerarás valioso, ¿no? Y coincido contigo en lo que nos decías ahorita, Imelda, pero también podríamos aquí entenderlo, que diría aquí, que lo que consideramos valioso es en lo que ponemos nuestra atención. Cuando nosotros ponemos nuestra atención en algo, lo consideramos valioso o no valioso de acuerdo a lo que le demos. Pero cuando toda nuestra atención está ahí, todo nuestro corazón, podríamos traducirlo también, es porque lo consideramos valioso, ¿sí? Más o menos es el ejemplo como cuando somos adolescentes y creemos que estamos enamorados de una persona, ¿no? Y que no nos corresponde, pero toda nuestra atención está puesta en él. Es decir, todo nuestro corazón está en esa persona, ¿no? Y una vez que se nos pasa la desilusión, es decir, ya no tenemos atención hacia esa persona, ya no le ponemos atención, nos damos cuenta que lo que considerábamos de valioso a esa persona ya no es igual. O sea, tu atención ya no está en ella. Ya luego ya ni te acuerdas, ¿no? Hasta que una vez después de muchos años dices, uy, hace muchos años yo tiraba la baba por esa persona, ¿no? Pero tu atención ya se le quitó, ya no es valioso, ¿sí? Ya es como X, ¿eh? Entonces podemos considerar que donde esté nuestra atención, ahí estará nuestro tesoro. Es decir, todo nuestro propósito por crear o por fabricar, ahí estará nuestro tesoro, ¿no? Y dice aquí, tu entendimiento inevitablemente evaluará erróneamente. Ah, no, perdón. Dice, si tienes miedo es que estás equivocado con respecto a lo que es valioso. Y volvemos al mismo asunto. Dice, si tienes miedo es que estás equivocado con respecto en dónde poner tu atención. Aquí en este asunto podríamos poner atención como con voluntad. Donde esté puesta nuestra atención, ahí estará nuestra voluntad. ¿Ok? Dice, tu entendimiento inevitablemente valora erróneamente y al otorgar el mismo poder a todos los pensamientos, destruirás inevitablemente la paz. Es decir, los pensamientos falsos y los pensamientos verdaderos, al ponerlos en el mismo nivel, los aceptaremos en nuestra mente. Y más o menos estaremos en la contradicción de decir, me ama esa mujer o ese hombre, me odia, pero es un odio amoroso. Es contradictorio, ¿verdad? mucho. Pero ya lo aceptamos en nuestra mente, por eso va a destruir nuestra paz. ¿Sí? Porque en algún momento que diga, me está maltratando, sí, me está maltratando, pero es porque me está demostrando su amor, ¿eh? O Mira, como la historia de la mujer que le dice a su esposo, ¿ya no me amas? Y le dice él, ¿y por qué? Dice, es que ya tienes desde hace 15 días que no me pegas. ¿Eh? Al otorgarles el mismo nivel a los dos pensamientos de odio y de amor, inevitablemente destruirá nuestra paz, porque los dos los vamos a admitir, ok. pero estos dos mismos pensamientos no pueden estar dentro de nuestra mente. O sea, el mismo ejemplo ahorita de un odio amoroso. Es una Mm, tontería, ¿no? Y bueno, dice, dice, por eso es por lo que la Biblia habla de que la paz de Dios supera todo razonar, ¿sí? Es lo que comentabas ahorita, ¿sí? Y eso se tiene que entender porque el amor de Dios o la paz de Dios no se puede entender con una mente, con minúscula. Es algo que no se entiende, ¿sí? Es como si le dijéramos a Dios, pero ¿por qué me amas? Y Él nos va a decir, porque te quiero amar, decidí amarte. Sí, pero explícame por qué me amas, si yo he sido malo, ¿sí? Si he sido egoísta, cruel, vengativo, homicida, pero ¿por qué me amas? Porque te amo, pero explícamelo. Es que no hay manera de explicártelo, simplemente es, te amo. Por eso dice, supera todo razonar, no se puede entender. Y como no se puede entender, lo único que nos queda hacer es aceptarlo. claro, Y en esa aceptación está el disfrute. claro. Bien, continuamos. No hay error que pueda alterar esa paz en lo más mínimo.
Dicha paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Este es el uso correcto de la negación. Es como cuando puedo discernir cualquier situación aquí en el mundo, como preguntándome, ¿no? ¿Esto que está sucediendo procede de Dios? Si no procede de Dios, pues no existe, ¿no? Y entonces hago ese uso de la negación, pero no para taparlo, ¿no? Dice, no se usa para ocultar nada, sino para corregir el error. Entonces, dejo de tener una percepción del mundo o negativa de esa situación, ¿no? No estoy teniendo la percepción de Dios, pero cuando corrijo, puedo tener esa percepción de Dios con amor, ¿no? Entender esa situación con amor. Y dice, no se usa para ocultar nada, sino para corregir el error. Lleva todos los errores ante la luz. Y puesto que el error es lo mismo que la oscuridad, corrige todos los errores automáticamente. Y bueno, aquí en esta parte de la negación, pues es por ejemplo, por lo general es cuando pensamos que algo nos puede hacer daño, ¿no? Y estoy pensando muchas veces erróneamente, como el que dijo, el que hicieron, el que me contaron. Es algo como muy simple de ver, ¿no? Que es un error que yo le dé un valor o algo en donde ponga yo mi corazón y por consecuencia mi voluntad, ¿no? Y entonces yo ahí me hago la pregunta, ¿esto es de Dios? Y creo que a mí se me facilitaría pues darme cuenta que eso no es de Dios, ¿no? Y que de alguna manera lo puedo yo corregir y negar, como cuando también creo o tengo la creencia de tener enemigos, ¿no? Cuando tengo esa creencia estoy viendo, tengo miedo, ¿no? Y bueno, aquí dice que yo, lleve los errores ante la luz, ¿no? Y dejar pasar la luz, porque el error es lo mismo que una oscuridad. Pero si yo en ese momento dejo pasar la luz, ¿y de qué manera puedo dejar yo pasar la luz? En el perdón, ¿no? Encuentro esa luz en esa respuesta. Bueno, esto no procede de Dios, perdono esta situación, es decir, ya ni la veo, ¿no? Ya ni la veo. Y entonces es una manera que creo que es esta frase de dejar pasar la luz. ¿Cómo ves? Bien. ¿Me comentas o me preguntas? ¿Las dos? No, está bien. Mira, dice aquí, lleva todos los errores ante la luz y puesto que el error es lo mismo que la oscuridad, corrige todos los errores automáticamente. Ok. El error, ¿en dónde se nos da el error? ¿En el acto o en el pensamiento? En el pensamiento. Ok, entonces podríamos decirlo así, lleva todos los pensamientos erróneos ante la luz y puesto que el error o el pensamiento erróneo es lo mismo que la oscuridad, corrige todos los pensamientos equivocados automáticamente. Tengo que corregir mis pensamientos y llevarlos ante la luz, es primero reconocerlos. Mira, un ejemplo que ponemos siempre en el grupo es, por ejemplo,
que todos tenemos un lugar donde guardamos nuestras chácharas, ya sea un cuarto, una bodega, una caja, el fondo del closet, algún lugar donde vamos acumulando todas las cosas que vamos comprando y de alguna manera las vamos ahí arrumbando y todo eso. Te pregunto, Imelda, vamos a suponer que tú en tu casa tienes un cuarto donde guardas todas tus chácharas, todas, ¿no? El árbol de Navidad, el vestido que luego dicen, me lo voy a volver a poner, ¿sí? Y se van guardando. Y un día decides limpiar ese cuarto, Imelda. Y coincidentemente, ese día escuchas uno de los que pasan en la camioneta y que dicen, se compran estufa, refrigeradores y todo tipo de chácharas, ¿ok? Coincidentemente, pasa el día que tú decides limpiar tu cuarto. Yo te pregunto, Imelda, ¿le dirías al señor, señor, pase al cuarto ese que tengo, llévese lo que considere que le sirve? ¿O tú escombrarías y desecharías lo que tú consideras que ya no es necesario para ti? ¿Qué harías? ¿Le dejarías pasar así nomás a que escoja él? ¿O tú escogerías primero? No, yo escojo primero. ¿Ah? Bueno, y eso pasa exactamente con nuestra mente, Imelda. Nosotros somos los únicos que podemos hacerle una limpieza a ese cuarto, esa mente que tenemos. Aunque le dijéramos al Espíritu Santo, ayúdame a limpiar, no le diríamos, pásate tú y escoge. Nosotros escogeríamos y le diríamos, esto, o sea, le pondríamos ante sus pies así, esto es lo que ya no me sirve. Los resentimientos, los sufrimientos, los miedos, las desesperanzas, le diríamos, esto no sirve, ya hoy me doy cuenta que no sirve, ese vestido ya no me lo voy a volver a poner, ya no me queda, aquí está, ¿para qué lo conservo? ¿Eh? Ya nada más me recuerda cuando fue el día de la boda, ¿no? Y nada más me acuerdo que fueron mentiras, entonces nada más me causa daño, aquí está. ¿Eh? Eso es llevar los pensamientos erróneos ante la luz. O sea, reconocer que los tengo, que yo soy el propietario, por decirlo de alguna manera, de esos pensamientos, y que yo soy el único que se los puede entregar al ropavejero o al Espíritu Santo, por decirlo de alguna forma. Soy el único que le puede decir, esto es lo que entrego. ¿Sí? Entonces, en el error que caemos es que creemos que el Espíritu Santo le vamos a decir, ayúdame a corregir, y el Espíritu Santo se va a pasar y va a hacer la limpieza, y yo así como que nada más me quedo en la sala viéndolo cómo entra y sale con las cosas. Y ya Y me dice, ya limpié. Eso es parte de nuestro pasado, ¿no? Que tenemos muy guardado ahí en ese cuarto. Bueno, en Así un es, cuarto aquí, pero ¿no? nos da miedo reconocerlo. Por Ujú. ejemplo, nos da miedo reconocer que en algún momento sentimos un resentimiento por alguno de nuestros padres o por ambos. Y nos da miedo reconocer que en algún momento dijimos, ay, ¿cómo es que no estoy mejor sin padres? ¿No? Por ejemplo, o con mi esposo o con mi esposa, es que aquella vez que me hizo esto, me da miedo reconocer que a veces me acuerdo y todavía me molesta, porque como ahora estoy con el curso me está enseñando que tengo que perdonar porque en realidad no pasó nada, pero me acuerdo y me da un retorcijón en el estómago. O sea, me da miedo reconocerlo. Entonces, nada más es decir, me estoy acordando porque todavía lo tengo en la mente. Entonces, aquí está Espíritu Santo. Este pensamiento que es erróneo, falso, lo llevo ante la luz y él lo No, deshace. y también me da miedo reconocerlo y me da miedo soltárselo al Espíritu Santo, porque ¿Sí? lo quiero ir conservando por si algún día me hace falta y me es útil este recuerdo, este dolor, este resentimiento. Y si se lo da el Espíritu Santo, en un futuro no voy a tener de dónde echar mano para enojarme o para agredir o para sentirme mal. O para ser víctima, Así es. ¿no? Sí, para poder chantajear. Sí, Todos, ser el pobre de la familia. así es. Bien, pues vamos a continuar con el párrafo 2, ¿les parece? Sí, Lo va a leer Omar. La auténtica negación es un poderoso mecanismo protector. Puedes y debes negar toda creencia de que el error puede hacerte daño. Esta clase de negación no oculta, sino que corrige. Tu mente recta depende de ella. Negar el error es una sólida defensa en favor de la verdad, pero negar la verdad da lugar a creaciones falsas. Las proyecciones del ego.
La negación del error, puesta al servicio de la mente recta, libera a la mente y restablece la libertad de la voluntad. Cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente porque solo reconoce la verdad. De esto último, hay ocasiones que nosotros sentimos que somos libres de tomar las decisiones, pero nuestra voluntad está sujeta a esas proyecciones y a esos miedos. Y aparentemente decimos, no, pues yo decidí que así fuera, pero no lo decidí yo, lo decidió mi miedo, mi temor o mi resentimiento. Mi ego. Mi ego. Entonces, dice, cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente porque solo reconoce la verdad. A diferencia de cuando pensamos ser libres y no es así. Bueno, empecé por el final, pero hablando de la negación es eliminar el error y no darle poder, y de esa forma estamos en automático, está generando la corrección a la mente recta. Toda vez que yo me dé cuenta de un error, el negarlo me va a hacer regresar a la mente recta. Y dice, negar el error es una sólida defensa en favor de la verdad, porque mientras no lo niegue o lo niegue a medias, voy a seguir atado a la ilusión, a la proyección. Entonces no va a servir y no va a haber ninguna verdad en ese sentido. Dice, la negación del error puesta al servicio de la mente recta libera a la mente y restablece la libertad de la voluntad, lo que decía yo. Mientras no neguemos ese error al 100%, seguiremos arrastrando una partecita que nos siga atando al pasado, al miedo, al rencor y a todas estas proyecciones. ¿Voy bien o me regreso? No, sí, bien. Sí, nomás hay que recordar algo que nos dice el curso, que dice que está escrito en 2 niveles. Entonces, negar el error es en el sentido de decir, en la realidad de Dios o en el reino, esto no es verdad. Aunque en el mundo físico sí parece muy real porque estamos sintiendo los efectos del cuerpo, por ejemplo. ¿Sí? Como la lección que dice, no soy un cuerpo, soy libre. Sí, suena muy bonito, pero en la realidad, entre comillas, del mundo físico, a veces no me funciona porque cuando tengo hambre y dice el comercial, cómete un sneaker porque te pones de malas por el hambre. ¿Sí? O sea, hay unas cosas que en el cuerpo se sienten muy reales, muy, muy reales. Y sería una tontería negarla, porque por mucha hambre que tenga, yo diga, es que no soy un cuerpo, soy libre, soy un cuerpo. El hambre no se me va a quitar. ¿Sí? O que diga, no somos cuerpo, entonces no hay ninguna necesidad. El recibo de la luz no se va a pagar solo. ¿Sí? Así El libro es. con el que estudiamos no se va a pagar solo. O sea, hay cosas que hay que hacer en el mundo, ¿sí? Pero con el pensamiento de que sí, me parece muy real y lo hago, pero en la realidad de Dios, esto no es real. Okay. Aquí cuando dice, cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente porque solo reconoce la verdad. Está hablando o se refiere a la voluntad de Dios y a la mía, que son una misma, ¿no? No, porque está escrito con minúscula voluntad. Ajá. Dice O cuando sea, la entonces voluntad, solo habla de la mía. sí, haz de cuenta. Ahorita, por ejemplo, Imelda, y si yo te preguntara, ¿cuál es tu voluntad? ¿Ver la verdad o ver la ilusión? ¿Por qué estás estudiando el curso? ¿Por ver la verdad o por ver la ilusión? Es por ver la verdad. ¿Okay? Entonces diríamos así, cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente porque solo reconoce la verdad. Es decir, cuando tienes la voluntad, por ejemplo, de estudiar el curso genuinamente, no puedes tener pensamientos falsos, es decir, pensamientos de miedo. Por ejemplo, yo puedo estar ahorita con el curso créeme, la verdad, que mi pensamiento no está puesto en ninguna otra cosa, ni en el trabajo, ni en mis hijos, ni en mi esposa, ni en mis padres, ni que si está lloviendo, que si no hay agua, que si no hay trabajo. O sea, estoy concentrado en lo que estoy. Entonces Claro. no puedo tener pensamientos de miedo porque estoy concentrado en esto, en tratar de entender lo que es el curso. ¿Sí? Ujú.
Dice por eso, cuando la voluntad es libre, ¿libre en qué sentido? De que sí, parece que hay muchas cosas que en el mundo físico están sucediendo ahorita, pero en este momento mi voluntad es conocer la verdad a través del curso, a través de ustedes. Ok. Por eso está con minúscula, o sea, mi voluntad. Sí, ¿Qué habla estoy de decidiendo yo ahorita? Ok, Ajá. bien. ¿Quién nos pudiera hacer favor de leer el tercer párrafo? Yo lo leo. Gracias, Cris. Dice, puedes defender la verdad así como el error. Los medios son más fáciles de entender después de que se ha establecido firmemente el valor del objetivo. Pero lo que hay que tener en cuenta es cuál es su propósito. Todo el mundo defiende su tesoro y lo hace automáticamente. Las preguntas esenciales son, pues, ¿qué es realmente importante para ti y cuán importante lo es? Una vez que hayas aprendido a tener en cuenta estas preguntas y a tenerlas presentes en todas tus acciones, tendrás muy poca dificultad en clarificar los medios. Los medios están a tu disposición siempre que los pidas. Puedes, sin embargo, ahorrar tiempo si no aplazas innecesariamente este paso. Un enfoque correcto lo acortará enormemente. Bien. En el primer renglón dice, puedes defender la verdad así como el error. Aquí habla nuevamente dónde ponemos nuestro corazón, ¿no? En la verdad o en el error. Y lo defendemos de la misma manera, ¿no? Cuando estamos en el error, lo defendemos a capa y espada, ¿sí? Y luego dice, los medios son más fáciles de entender después de que se ha establecido firmemente el valor del objetivo, ¿sí? Es decir, que los medios que te van a llevar a tu objetivo, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el valor que le estás dando a esto? ¿O cuál es el valor que le estás dando a esto otro, no? Como ahorita me preguntaba Daniel, ¿para qué lo del curso de milagros, no? ¿Quiero conocer la verdad o quiero continuar en el error? Entonces, si yo le doy ese valor a que quiero conocer la verdad, como él me decía, pues de alguna manera me enfoco, ¿sí? Y ocupo los medios que sean necesarios para llegar a esa, pues a conocer la verdad, ¿no? Y estar ya en este estudio, llegar a terminar, ¿no? Bueno, un propósito sería verdaderamente comprender el curso de milagros y obtener la paz, que es mi objetivo, ¿no? Y el objetivo, me imagino, del curso de milagros. Entonces dice, los medios son más fáciles de entender después de que se ha establecido firmemente el valor del objetivo. ¿Hasta aquí algo, Dani? Sí, mira, aquí al principio dice, puedes defender la verdad así como el error. Pero en otra parte del curso nos dice que la verdad no puede ser defendida, porque la verdad simplemente es. Y dice, la verdad no necesita de tu aprobación para ser lo que es, porque no fue creada por ti. En otra parte del curso más adelante nos dice, pero aquí me dice al principio que sí la puedo defender. ¿Por qué es? Porque es en mi mente donde me tengo que agarrar o de la verdad o de la ilusión. No porque requiera defensa, sino que es de lo que yo me ato para conducir mis actos o mi voluntad. Entonces, la defiendo como algo que yo creo que doy por cierto, que le doy valor, sea la verdad o sea la ilusión, pero no porque lo requiera, sino porque yo me quiero agarrar de ahí. Ok, sí, sí, más o menos es así, Omar. Porque hay que ver aquí que dice, puedes defender la verdad, pero la verdad está con minúscula.
Y en la otra parte que les compartí ahorita de la verdad, está escrita con mayúsculas. Dice, la verdad no tiene que ser defendida. Y se está refiriendo a la verdad de Dios. Y por eso dice, la verdad no necesita de tu autorización o tu consentimiento para hacer lo que es. Y ahí mismo sigue escrito con mayúscula, con la verdad. Entonces, la verdad de Dios es inalterable. Nunca va a cambiar y no necesita de mi aprobación para hacer lo que es. Por eso dice que no puede ser defendida. Pero aquí en el mundo físico, en el mundo de la separación, nosotros que tenemos que tomar la decisión, como bien dice Omar, entre la verdad de Dios, que ahí se podría decir que es como diluida o un reflejo, un destello, un atisbo de la verdad de Dios, un pequeño reflejo, y es por eso que es aquí a la que se refiere. La verdad, ese destello de la verdad de Dios que nosotros percibimos en este mundo, o el error del ego. Ahí es cuando nosotros entraría lo que llama Ken Wapnick el tomador de decisiones, que tú decides entre si sigues a la verdad o al error, pero no se refiere a la verdad de Dios como tal. Esta verdad de la que está hablando aquí en este pequeño párrafo, Imelda, sería como un destello, un reflejo, ¿sí? Un atisbo de la verdad de Dios, pero no la verdad de Dios en su totalidad, por decirlo de alguna forma. Okay. Luego dice, Okay. los medios son más fáciles de entender después de que se ha establecido firmemente el valor del objetivo. Ok. ¿Y cuál sería tu objetivo ahorita? ¿O cuál sería nuestro objetivo que estamos en el curso? La paz. La paz, ok. ¿Y los medios? Digamos, para nosotros el medio para alcanzar esa paz, en este caso inmediato, es el estudio del texto. Exacto. La realización de las lecciones y el compartirlo. Esos son los objetivos y se vuelve claro. ¿Sí? Yo comentaba, cuando yo empecé el curso no había quien le preguntara. No conocía a nadie que estudiara el curso. Entonces mis objetivos no estaban claros. O sea, si yo quería estudiar el curso, pero los medios como tal, no me estaban claros. No había a quién recurrir. Por ejemplo, ahorita nosotros podríamos decir, ok, no hay clase el día de hoy, pero yo tengo una inquietud, leyendo el texto tengo una inquietud que me está taladrando la mente, no me deja ni dormir, decirlo de alguna manera. Entonces, tengo el medio que puedo entrar al grupo y puedo poner la pregunta ahí, tal vez me respondan, tal vez no. O de las personas que conozco en el grupo, le puedo mandar un mensaje o hacerle una llamada, oye, tengo esta duda, ¿me puedes aclarar? Porque los medios ya son más claros, ya hay más material del cual podemos echar mano, pero es porque el objetivo ya lo tenemos claro. La paz de la que hablas del curso ya no la estamos utilizando solo como para distraernos, ¿no? Como, voy a entrar a la clase porque estoy aburrido y no tengo otra cosa que hacer. Ya no lo hacemos por eso, ¿sí? Entonces, tu objetivo ya es claro y por eso los medios se vuelven fáciles. A lo mejor la clase del grupo no te gusta, pero ahora con internet hay muchos más medios a los cuales puedes hacer uso, siempre y cuando tu objetivo sea claro. ¿Sí? Porque si mi objetivo fuera perturbar mi mente, también puedo utilizar internet para ver porno o cualquier otra cosa de esas para distorsionar mi mente. ¿Entiendes? Pero ahora es alcanzar la paz. Entonces, los medios, dice aquí, los medios son más fáciles de entender. Sí. Y luego dice en el siguiente párrafo, pero lo que hay que tener en cuenta es cuál es su propósito, ¿no? La paz es el propósito, alcanzar. Y entonces los medios, bueno, pueden ser los que tú ya comentaste, que vendrían siendo los medios. Sí, sí, pero ¿cuáles son los medios? Lo que dijo. ¿Qué dijo? Pues el curso, las lecciones y el Okay. acompañamiento. Llevar a cabo nuestras lecciones, llevar a cabo el curso, el acompañamiento que tenemos, ¿no? Y luego dice, todo el mundo defiende su tesoro y lo hace automáticamente. Y bueno, el tesoro se refiere a todo aquello a lo que le damos valor, ¿no? Entonces, dice, las preguntas esenciales son, pues, ¿qué es realmente importante para ti? ¿Y cuán importante lo es?
Una vez que hayas aprendido a tener en cuenta estas preguntas y a tenerlas presentes en todas tus acciones, aquí esto de todas tus acciones, o sea, aquí me está invitando a que me lo esté preguntando para que yo vaya teniendo pues ese hábito y esa automatización, ¿no? Como acaba de hablar él aquí de que yo defiendo mi tesoro automáticamente. Entonces, si yo, que obviamente no voy a tener que defender la verdad con mayúscula, pero sí voy a poder estar más frecuentemente en esa sintonía, ¿no? Si estoy haciéndome esas preguntas con respecto a lo que, al propósito al que quiero, el propósito que tengo, y entonces si yo me hago esas preguntas, me va a ser más fácil alcanzar ese propósito, ¿no? Así es. Y luego dice, tendrás muy poca dificultad en clarificar los medios. Nuevamente se repite, los medios están a tu disposición siempre que los pidas. Puedes, sin embargo, ahorrar tiempo si no aplazas innecesariamente este paso. Un enfoque correcto lo acortará enormemente. Bueno, es nuevamente, ¿no? Está reiterando, pues, tener mantenerte dentro de esa misma línea, haciendo las preguntas, ¿sí? Te van a llegar los medios y entonces, vas a poder ir acortando el tiempo. Ok. Sí. Y dice aquí, Imelda, mírense, las preguntas esenciales, dice, los medios son más fáciles de entender después de que has establecido firmemente el valor del objetivo. Y el objetivo decíamos que era la paz, ¿no? A ver, ¿podríamos decir correctamente que el objetivo es la paz por encima de cualquier otra cosa? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, por ejemplo, en el grupo que tenemos de WhatsApp, ¿cuál es el propósito? Pues estar recordándonos el propósito, el objetivo. Que es la paz. ¿Sí? Que es la paz. Mira, bueno, la pregunta viene por esto. En el tiempo en que estuve en AA, se podría decir que el propósito de AA, estar en AA, es alcanzar la sobriedad, que viene a ser lo mismo que la paz, ¿no? Pero ese objetivo se perdía porque, bueno, en lo que yo viví, era que ese objetivo se perdía porque los medios es el grupo. ¿Se puede entender bien? Sí. Y parte del grupo son los compañeros, obviamente, ¿no? Y la literatura. Y la literatura, ok. Bueno, entonces, cuando el asunto se perdía, el objetivo se perdía, que era la sobriedad, por ejemplo, la paz, entonces parecía que había una amistad con los compañeros del grupo. Y luego muchas veces el objetivo del grupo era convivir con los compañeros, no alcanzar la paz o la sobriedad. Es decir, si había una convivencia como amigable, decías, es muy buen grupo. Aunque no te ayudara a conservar la sobriedad o la paz, pero si había un ambiente amigable, decíamos, es buen grupo. Bueno, yo hablo por mí. Y cuando había un mal trato con los compañeros o una mala relación con los compañeros, decía uno, entonces no es buen grupo. Y el objetivo se perdía. ¿Sí? Dice aquí un poquito más adelante. Ok, mira, ahorita vamos para allá. Las preguntas esenciales son, pues, ¿qué es realmente importante para ti? La paz, decíamos ahorita, ¿no? ¿Y cuán importante lo es? Por encima de todo, ¿no? Decíamos. Ok, una vez que hayas aprendido a tener en cuenta estas preguntas y a tenerlas presentes en todas tus acciones, es decir, en todo lo que te vas a relacionar, tendrás muy poca dificultad en clarificar los medios. Es decir, el grupo de WhatsApp, ya en el curso de milagros, tiene el propósito de ayudarme a alcanzar la paz. ¿Sí? No tiene el propósito de que sea amigo de todos los que están en el grupo. No tiene el propósito de hacer amistades ahí. Tal vez a todos los compañeros, en su mayoría, tal vez nunca los vea de forma física o tener un trato presencial con ellos. Es lo más probable que suceda. Si se da un trato de amistad, qué bueno, va a ser una ganancia, pero no es el propósito del grupo. ¿Sí?
Una vez platicábamos que no es que se utilice a las personas, sino que la relación da una utilidad para ambas partes. Hay una parte en el curso, si no mal recuerdo, que es en el capítulo 4. A ver, déjalo ver rápido. Capítulo 8. A ver. Capítulo 4. Ay, Dios. Dice aquí, capítulo 4, las ilusiones del ego. La Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él 1 milla, que le acompañes 2, ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje. Tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti, solo puede conducir a un progreso mutuo. ¿Sí? Entonces, en la relación que se puede dar en un grupo, no es que utilices a los compañeros, sino que la utilidad es para ambos, porque solo tiene el propósito de tener un progreso mutuo. Pero cuando se confunde el medio con el fin, entonces, por eso dice, tienes que clarificar los medios. O sea, mis medios que voy a ocupar para alcanzar la paz, tengo que clarificarlos claramente. ¿Sí? Te digo, tal vez no tenga amigos en el grupo. Si se llegan a dar, qué bueno. ¿Sí? Porque mi propósito es alcanzar la paz junto con ellos. Me suena muy drástico, ¿verdad? Sí. Pero es la Sí. realidad. Dice, los medios están a tu disposición siempre que los pidas. Puedes, sin embargo, ahorrar tiempo si no aplazaras innecesariamente este paso, es decir, que no lo pida. ¿A qué se refiere que no lo pidas? Que lo das, que des por hecho que te pertenece, que tienes derecho a los medios. Que no somos un limosnero que tenemos que decirle a Dios, Dios, ayúdame y dame los medios. Dios, ayúdame y dame los medios. O sea, tienes que aceptar que ya tienes derecho a ellos. Por eso dice, puedes sin embargo ahorrar tiempo si no aplazas innecesariamente este paso, otra vez. No lo pidas, ya tienes derecho a ello. Un enfoque correcto lo acortará enormemente. A eso es a lo que se refiere. Un enfoque correcto lo acortará enormemente. Ya no tienes que pedirlo, tienes derecho a cada momento y a cada instante a esos medios. Tienes derecho por ser quien eres, por ser hijo de Dios. Okay. Bien. ¿Te leo el 4? Sí. ¿Te lo leo? Ok. Sí. Dice, la expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente porque no es un recurso que tú mismo hayas inventado. El principio de la expiación estaba en vigor mucho antes de que ésta comenzara. El principio era el amor y la expiación fue un acto de amor. Antes de la separación, los actos eran innecesarios porque no existía la creencia en el tiempo ni en el espacio. Solo fue después de la separación cuando se planearon la expiación y las condiciones necesarias para su cumplimiento. Se necesitó entonces una defensa tan espléndida que fuera imposible usarla indebidamente, aunque fuese posible rechazarla. Su rechazo, no obstante, no podría convertirla en un arma de ataque, que es la característica intrínseca de otras defensas. La expiación, pues, resulta ser la única defensa que no es una espada de 2 filos, tan solo puede sanar. Bien. Dice, la expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente, porque no es un recurso que tú mismo hayas inventado. Luego explica por qué no es un recurso que yo haya inventado. Dice que el principio de la expiación estaba en vigor mucho antes de que ésta comenzara. El principio era el amor y la expiación fue un acto de amor. ¿Sí? Dice, antes de la separación, los actos eran innecesarios porque no existía la creencia en el tiempo ni en el espacio. Aquí, pues antes de la separación no había ni tiempo, ni espacio, ni lo físico, ¿no? Ni lo material. Éramos esas espíritus, ¿no?
o esa parte espiritual creadas por Dios y hechas a esa imagen, ¿no? O semejanza, perdón, a esa semejanza, porque imagen ya se refiere a lo físico, a esa semejanza. Pero dice que la expiación, yo estuve viendo que otra parte, ¿qué quiere decir, no? Expiación. Y expiación, pues es amor y es el redimir o la reconciliación o el perdón. Es como sinónimos, ¿sí? Entonces pudiéramos decir que por eso es que es la única defensa que no puede usarse destructivamente. O sea, tú no puedes usar de manera destructiva el perdón. Sí. ¿No? Y la reconciliación, ¿no? Reconciliación tampoco se puede usar de esa manera. Y luego dice que no es un recurso que yo mismo haya inventado, porque el principio de la expiación estaba en vigor mucho antes que esta comenzara, ¿no? ¿Hay una aclaración, Daniel? Sí. A ver, aquí es donde dice, antes de la separación, los actos eran innecesarios porque no existía la creencia en el tiempo y en el espacio. Y dice algo muy importante aquí, dice, no existía la creencia. Y hay que recordar que las creencias son ideas que se pueden cambiar, no es algo inalterable, ¿sí? Nosotros creemos ahorita en ciertas cosas, o antes creíamos en ciertas cosas, que nos hemos dado cuenta que se han podido cambiar. Diría el primer principio de los milagros, no hay grados de dificultad en los milagros, todos son iguales. O sea, no hay cambios de percepción que sean más o más difíciles, unos más fáciles o unos más difíciles. Dice, todos son iguales, porque son creencias que se pueden cambiar. ¿Sí? Y dice, en el tiempo ni en el espacio, fue solo después de la separación cuando se planeó la expiación y las condiciones necesarias para su cumplimiento. Es decir, la corrección solo vino después, pero es eso, solo una corrección. Hay que recordar que en el curso dice que no hay pecado, que los pecados son errores y que los errores se pueden corregir. Es decir, todo eso nos aligera, nos quita una carga enorme, así como de que, ok, me equivoqué, no hay problema, se puede corregir. ¿Sí? Entonces a nosotros nos corresponde poner las condiciones para que esa situación de corregimiento pueda suceder en nuestro pensamiento. O sea, no es una causa perdida, pues. Sí. Por eso también dice que fue necesaria una defensa tan espléndida que fue imposible usarla indebidamente, ¿no? Aunque es posible rechazarlo. Así es. Mira, dice, se necesitó entonces una defensa tan espléndida que fuese imposible usarla indebidamente, es decir, para atacar, aunque fuese posible rechazarla. ¿Pero por qué dice que fuera posible rechazarla? Porque esa defensa no puede ser impuesta, no puede ser utilizada a la fuerza. Por eso dice que pueda ser rechazada. O sea, Dios no nos va a imponer nada. El Espíritu Santo, por consecuencia, tampoco. Por eso dice que pueda ser rechazada. O sea, que tú digas, no, ahorita de momento no. Más a ratito, joven, déjeme sufrir otro rato. Otros 20 años, otras 20 vidas, que todavía no le agarra el sabor al dolor. Es ahí también por lo que tenemos el libre albedrío, ¿no? Así es. O sea, por eso dice que el curso es un curso obligatorio, pero que nosotros depende cuándo lo tomamos. O sea, no es impositivo en el sentido de que dice Dios, pues a fuerzas acepta la expiación, sino que dice, ahí está, tarde o temprano la vas a aceptar. Por eso dice, puedes rechazarla, postergarla, podríamos ponerle la otra frase y sonaría igual. Dice, aunque fuese posible postergarla. Sí. Dice que es inevitable. Y lo chistoso, bueno, lo curioso es que
o lo más, no curioso, lo valioso de la expiación es que aunque la rechaces, no la puedes convertir en un ataque, ni contra otros, ni contra No, ti, ¿no? no, porque es para ti nada más. Además, Solo estoy además, Por eso dice el curso que la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. así es. Bien, dice, la expiación pues resulta ser la única defensa que no es una espada de dos filos, tan solo puede sanar. Y obviamente a mí, a quien la toma, ¿no? Sí. A quien la toma, es al único que va a sanar. Sí. Bien. Bueno, pues vamos a leer el párrafo 5. Sí. A ver. La expiación se instituyó dentro de la creencia en el tiempo y en el espacio para fijar un límite a la necesidad de la creencia misma. Y, en última instancia, para completar el aprendizaje. La expiación es la lección final. El aprendizaje en sí, al igual que las aulas donde tiene lugar, es temporal. La capacidad para aprender carece de valor cuando ya no hay necesidad de cambiar. Los que son eternamente creativos no tienen nada que aprender. Tú puedes aprender a mejorar tus percepciones y puedes convertirte progresivamente en un mejor alumno. De este modo habrá cada vez más armonía entre la creación y tú. Pero la filiación en sí es una creación perfecta y la perfección no tiene grados. El aprendizaje tiene sentido únicamente mientras se crea en diferencias. Aquí dice, la expiación se instituyó dentro de la creencia en el tiempo y en el espacio, pero se creó ahí para fijar un límite a la necesidad de la creencia misma, ¿no? Y luego dice, en última instancia, para completar el aprendizaje. Es decir, se creó para mi propio aprendizaje, para que fuese completado de esa manera, para que yo pudiera comprender y entender, ¿no? Y así poder también darle un límite a esas ideas o creencias o percepciones erróneas, ¿no? Luego dice, la expiación es la lección final. Bueno, aquí ya lo había comentado que era para completar el aprendizaje, ¿no? Por eso es la lección final. Luego dice, el aprendizaje en sí, al igual que las aulas donde tiene lugar, es temporal. Aquí me imagino que es que no hay mal que dure 100 años ni nadie que lo soporte, ¿no? Entonces, de alguna manera, tanto nuestras aulas como el aprendizaje, pues son temporales. Porque tú lo decías hace un momento, puedes tomarla o no, pero va a llegar el momento en que tengas que tomar la decisión de tomar la expiación, ¿no? Y luego dice, la capacidad para aprender carece de valor cuando ya no hay necesidad de cambiar. Bueno, es correcto. Una vez que has entendido las cuestiones, pues ya qué aprendizaje más va a haber si ya lo comprendiste, ¿no? Ya entendiste. Y aquí habla del entendimiento que te da la expiación. Dice, los que son eternamente creativos no tienen nada que aprender. Tú puedes aprender a mejorar tus percepciones y puedes convertirte progresivamente en un mejor alumno.
Pero aquí no habla de una evolución. Aquí no está hablando de que yo evolucione como ayer era menos mejor alumno y voy siendo mejor alumno, sino aquí a lo que se refiere más que nada a que yo pueda de alguna manera que mis percepciones sean las percepciones de Dios o con la mente correcta, no con la mente errada, ¿no? Y luego dice, y puedes convertirte progresivamente en un mejor alumno. De este modo habrá cada vez más armonía entre la creación y tú. La creación habla de mis hermanos, se está refiriendo a la unidad, ¿no? Entre todos ellos va a haber más armonía conmigo. Dice, pero la filiación en sí es una creación perfecta. Y la perfección no tiene grados. Y bueno, aquí la filiación, pues es lo mismo que la creación. ¿Sí? Y entonces aquí se refiere a que esta filiación o creación fue creada perfecta. Y no hay grados de perfección, nadie es más perfecto que otro. Todos estamos en esa perfección, ¿no? Es como cuando dices, está más mejor, pues no puede estar más mejor, solo está mejor, ¿no? Y punto. Sí. Dice, el aprendizaje tiene sentido únicamente mientras se crea en diferencias. Es decir, mientras yo sienta que hay diferencias o dualidad, pues requiero aprender, ¿no? ¿Alguna cosa? Sí, Melda. Ok, sí, mira, la expiación se instituyó dentro de la creencia en el tiempo y en el espacio para fijar un límite a la necesidad de la creencia misma y en última instancia para completar el aprendizaje. Es decir, que la expiación viene a ser como una cuarentena para nosotros. Estamos aislados para que la enfermedad de la separación no se expanda más. Estamos como en una cuarentena. Está dentro de ese espacio, ¿cómo se diría ahorita? Cuando cierran un espacio para que no se contagien los demás. ¿Confinados? Confinado, algo así. ¿Sí? Dice por eso que está dentro del espacio y el tiempo nada más. Y dice un poco más adelante. El aprendizaje en sí, al igual que las aulas donde tiene lugar, es temporal. Es decir, aunque suene muy bonito decir quiero aprender y quiero aprender, es algo temporal, que más o menos va a ser como cuando un niño necesita una andadera para aprender a caminar. La andadera, ¿cómo se vería un adulto todavía en la andadera? Bueno, algunos andan en andadera, pero no por otras cosas, sino por otras cuestiones. Pero sería ridículo e ilógico pensar que hasta en nuestra vida adulta siguiéramos andando en una andadera, ¿verdad? El niño la va a necesitar mientras aprende a andar y por lo tanto solo es temporal. Sí, claro. El niño cuando aprende a andar no llora porque lo saquen de la andadera, ¿verdad? Anda más libre, de hecho. No, ya Anda no. como diablo por toda la casa, ahora sí. Antes con la andadera por lo menos chocaban unas partes y ya no podía ingresar a ciertos lugares. Pero ahora anda como un pingo. Ya no tiene límite de la andadera. Y vamos a ser nosotros. Somos nosotros. Sin ese límite de aprendizaje vamos a andar para allá y para acá. Lo ¿Sí? mejor es que Así vamos es decir, vamos a andar libres. Libres, sin la prisión de la andadera. Completamente libres. ahí lo interesante sería no regresar a la andadera. Si ya tuvimos el aprendizaje y ya no tenemos necesidad de la expiación, ya sería ridículo regresar a la andadera. Ándale, sí, más o menos es así. Por eso dice un poco más adelante, los eternamente creativos no tienen necesidad de aprender. Es decir, los que ya aprendieron a caminar no tienen necesidad de regresar a la andadera. Ok. Es algo temporal. Bueno, pues a ver cuándo soltamos la andadera. Por lo ¿No? sí. Continuamos.
Sí, o no sé si alguien quiere comentar algo más. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Quién me puede hacer favor de continuar con el párrafo 6? Te lo leo yo. Gracias. ¿Sí? Sí, Mine. Gracias. La evolución es un proceso en el que aparentemente pasas de una etapa a la siguiente. Corriges tus previos tropiezos yendo hacia adelante. Este proceso es realmente incomprensible en términos temporales, puesto que retornas a medida que avanzas. La expiación es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas. La expiación desvanece los errores que cometiste en el pasado, haciendo de este modo innecesario el que sigas volviendo sobre tus pasos sin avanzar hacia tu retorno. En este sentido, la expiación ahorra tiempo, pero al igual que el milagro al que él sirve, no lo abole mientras siga habiendo necesidad de la expiación. Seguirá habiendo necesidad de tiempo, pero la expiación, en cuanto al plan que ya se ha completado, tiene una relación única con el tiempo. Hasta que la expiación no se complete, sus diversas fases evolucionarán en el tiempo, pero la expiación en su totalidad se encuentra al final del tiempo. En ese punto, el puente de retorno ya se ha construido. Bueno, aquí ya habla de la evolución, pero como un proceso, ¿no? Y lo dice claramente, en el que aparentemente pasas de una etapa a la siguiente. Corriges tus previos tropiezos yendo hacia adelante. Este proceso es realmente incomprensible en términos temporales. Aquí, bueno, en esta parte es, por ejemplo, al principio, cuando yo inicié estudiando un curso de milagros, yo pensaba que se refería al cuerpo y todo lo planteaba conforme al cuerpo y a las acciones de los demás y cosas así, ¿no? Cuando me di cuenta que no era el cuerpo, sino era a la mente, ¿no? Entonces fui evolucionando porque ya fui teniendo ese proceso conforme fui pues uniéndome al grupo de WhatsApp de ustedes, fui comprendiendo que no era en el cuerpo, sino que era en la mente. Y dice, corriges tus propios tropiezos yendo hacia adelante, ¿no? Entonces, este proceso es realmente incomprensible en términos temporales, puesto que retornas a medida que avanzas. Esta parte es, si me la puedes aclarar, dice, puesto que retornas a medida que avanzas. En términos humanos, ¿hacia dónde avanzamos? Hacia adelante. Ok, mira, dice aquí la evolución. Mira, nosotros como seres humanos creemos que la evolución es de que entre más comprensivos seamos de la tecnología, más sabios somos. ¿Sí? Yo te preguntaría, ¿en la antigüedad eran más espirituales que ahorita? ¿O ahorita somos más espirituales que en la antigüedad? Pues en la antigüedad. ¿En la antigüedad? Porque ¿Sí? todo Entonces, respecto a su Dios, ¿no? ¿sí? Mira, el término espiritual lo podríamos relacionar. ¿En el pasado estaban más en paz? ¿O no? ¿Estaban más estresados hoy o antes? ¿En qué lugar, en qué momento de la historia estamos más estresados? ¿En el pasado o en el presente? En el presente. En el presente, Yo entonces se digo puede que decir en que no el estamos en pasado. paz.
¿Estábamos más estresados? Minerva dice que en el pasado. Que en el pasado, ¿no, Daniel? En el pasado. ¿Sabes cómo te sientes si hoy pierdes esto? Pues lo dejas, lo sueltas, así como que, bueno, ya se perdió. ¿Sí? Porque ya ¿En lo he serio? perdido. ¿Y si está tu cuenta ¿Y si está tu aplicación con la que puedes hacer los pagos del banco en este aparatito? No, pues buscas una solución, ¿no? Sí, pero estamos estresados. Nos hemos vuelto dependientes de Bueno, la tecnología. ¿sí? De la tecnología, nos volvimos dependientes de la tecnología. ¿Tú te puedes imaginar tu vida ahora sin luz? ¿Sin internet? No. No. ¿Y cómo estaban nuestros abuelos sin luz y sin internet? Tranquilos y en paz. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Entonces te das cuenta que el engaño de la evolución nos hace creer que entre más avancemos, más en paz vamos a estar, cuando en realidad nos van a volver más dependientes. Por eso dice aquí un poquito más adelante, este proceso es realmente incomprensible en términos temporales, puesto que retornas a medida que avanzas. En la medida que nosotros avanzamos, supuestamente tecnológicamente o a través de la cultura, retrocedemos en nuestra bestialidad. Somos menos espirituales. Sí, cierto. Viéndolo así. Yo pregunto, sí, mira, yo pregunto, es muy bonito las clases así como las estamos teniendo y el conocer a personas a través de del internet, aún a la distancia, ¿sí? Pero si tú les preguntas a los adultos mayores, te van a decir, hay una imagen en Facebook donde dice que está una señora grande, una abuelita, y que dice, ay, qué bueno, me da gusto que hayan venido en Navidad o en Año Nuevo, no recuerdo, a visitarme. Y luego pasan una imagen siguiente en donde todos están con sus teléfonos y la viejita está solita en el sillón y dice, cabrón, si eso venían, mejor no hubieran venido. ¿Sí? Porque ahora le damos más importancia a una comunicación virtual como la de ahorita, a ir a visitar a la persona en persona. Dicen, mejor le llamo, mejor le mando un mensaje. ¿Sí? Le hago una videollamada y ya, todo se solucionó. Entonces los lazos afectivos o espirituales como tal se van diluyendo. Porque creemos que con un mensajito dices, pues ya le mandé y le pregunté cómo está y me dice que está bien, entonces no es necesario que vaya. Ya me dijo que está bien. ¿Sí? Entonces culturalmente vamos avanzando en la evolución. ¿Sí? En la evolución, supuesta evolución, pero espiritualmente nos vamos retrasando más y más. Por eso dicen términos temporales. Y un poquito más adelante dice aquí, mira, en este sentido, la expiación ahorra tiempo para el vincular. No es cierto. Dice, la expiación desvanece los errores que cometiste en el pasado, haciendo de este modo que sea innecesario el que sigas volviendo sobre tus pasos sin avanzar hacia tu retorno. Dice, la expiación desvanece los errores que cometiste en el pasado. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a ponerle otra palabra para entenderlo mejor. ¿Les parece? Dice, la expiación desvanece la culpa que cometiste de tus errores en el pasado. ¿Sí? Vamos a suponer que yo en el pasado maté a una persona. La expiación, cuando dice corregir mi error, no quiere decir que la persona va a resucitar. Y voy a ir con los familiares y le voy a decir, perdón, aquí está su muertito, ya resucitado. Disculpe usted la tristeza que le causé. ¿Eh? Dice que va a corregir la culpa que yo sentí por ese acto. No va a resucitar al muerto como tal. Cuando dice corregir los errores del pasado, no va a cambiar nada del pasado. ¿Sí? Nada del pasado lo va a corregir. Va a corregir la percepción que yo tengo de ese hecho. ¿Sí? Es decir, si ya te casaste, la expiación no te va a corregir ese error. Bueno, si es que fue error para ti, no la va a corregir, ¿sí? Sino la sensación de desengaño, desencanto que pudieras experimentar. ¿Sí? Porque muchos dicen, estoy arrepentido de haberme casado con esa persona. Pero cuando lo analizas, te dices, gracias a esa persona tienes los hijos que hoy tienes. Te pudiste haber casado con otra persona mejor, si tú lo quieres ver así, pero no tendrías los hijos que tienes hoy. Habrás tenido hijos diferentes, pero no los que dices amar hoy. ¿Sí? Entonces tu percepción cambia. Sí, creí que era un error haberme casado con esa persona, pero hoy cuando veo a mis hijos y sus logros, su cercanía conmigo, me doy cuenta que fue un acierto.
corrigió la percepción de un error del pasado que tenías, pero no lo echa en sí. ¿Sí? Es decir, no te va a bajar un acta de divorcio del cielo. Va a cambiar tu percepción de ese error. La culpa, pues. Porque todo error es traducido como culpa. Y la culpa, si no mal recuerdo, dice que da lugar al resentimiento. A la ira, pues. Tiempo, pero al igual que el milagro, que el milagro al que sirve no lo abole. Pues efectivamente, yo Dice, creo que acarreamos infinidad de errores, de culpa, de temor, miedos que no van a cambiar, como tú dices. Sin embargo, nos va a permitir liberarnos para lograr paz, porque todos esos errores son los que nos han traído en desvelos, en conflictos y en estrés. Y es ahí donde esa expiación, esa liberación de culpa nos va a dar esa falta de sueño que nos venía dando esos errores. así es. Ahora bien, esos errores que originan la culpa, dice aquí en el curso, ya en el capítulo 31, en la visión final y en la sección 8, elige de nuevo, en el párrafo 3, dice aquí, las pruebas por las que acciones que aún no has aprendido, que vuelven a presentarse de nuevo, a fin que donde antes hiciste una lección errónea, puedas ahora hacer una mejor y escaparte así del dolor que te ocasionó lo que elegiste previamente. Es decir, lo que decía ahorita Omar, una vez liberado del error, es decir, liberado de la culpa, puedo elegir correctamente. Dice, las pruebas por las que pasas no son más que lecciones que aún no has aprendido, que vuelven a presentarse de nuevo, a fin que donde antes hiciste una lección errónea, puedas ahora hacer una mejor y escaparte así del dolor que te ocasionó lo que elegiste previamente. O sea, lo que elegiste como una elección errónea. Ahora lo puedes corregir, pero antes de corregirlo tienes que liberarte de la culpa, si no vas a volver a cometer el mismo error. Bien. Dice, en este sentido, la expiación ahorra tiempo, hablando de que sin avanzar hacia tu retorno. Y si la expiación desvanece los errores que cometiste en el pasado, haciendo de este modo innecesario el que sigas volviendo sobre tus pasos sin avanzar hacia tu retorno. En este sentido, la expiación ahorra tiempo, pero al igual que el milagro, el que sirve no lo abole. ¿Sí? O sea, solo no cambia el pasado. No cambia el pasado, no va a cambiar ese pasado, pero sí va a ahorrar tiempo porque tú ya de alguna manera ya estás en liberación, ¿no? Ya tienes esa liberación de ese error, ¿sí? Y dice, mientras siga habiendo necesidad de expiación, seguirá habiendo necesidad de tiempo. Bueno, aquí también yo lo veo de esta manera. Fue creado en el tiempo. La expiación fue creada para vivirla en el tiempo, ¿no? Luego dice, pero la expiación en cuanto al plan que ya se ha completado, tiene una relación única con el tiempo. Pues nuevamente, ¿no? Porque fue creada en el tiempo. Hasta que la expiación no se complete, sus diversas fases evolucionarán en el tiempo. Pero la expiación en su totalidad se encuentra al final del tiempo. En ese punto, el puente de retorno ya se ha construido. Y este puente de retorno es cuando ya no hay que expiar, ¿no? Cuando ya estamos en esa mente recta.
Bien. Ok. Eh, Mira, dice aquí, en este sentido la expresión ahorra tiempo. ¿En qué sentido? De que ya no vamos a repetir las lecciones equivocadas que hemos cometido en el pasado. Dice, pero al igual que el milagro al que sirve, no lo abole. Es decir, que no me va a sacar fuera del tiempo, no me va a catapultar a la eternidad. Me ahorra tiempo en el sentido de no cometer el mismo error, pero no me catapulta a la eternidad. O sea, yo sigo estando en el tiempo, pero ya me va a ahorrar en el sentido de no cometer el mismo error. Y dice, pero la expiación en cuanto a plan que ya se ha completado tiene una relación única con el tiempo. Hasta que la expiación no se complete, sus diversas fases evolucionarán en el tiempo. A ver, ¿la expiación qué es? el deshacer el error. Ok. Y dice, sus diversas fases evolucionarán en el tiempo. ¿Cuáles son las fases de la expiación? A ver, es decir, yo estoy Primero sentado que aquí. reconoces. Reconocerlo Está reconocer y la negación. reconocer que hay una necesidad. ¿Sí? ¿Sí? Porque mira, yo no puedo Date estar aquí cuenta que sentado no ahorita así y puedes de con repente ella tú súbitamente solo, me ¿no? llega la idea de, quiero la expiación. ¿Sí? ¿Sí? O sea, la expiación no me llega así como un rayito aquí. Primero tengo que reconocer que estoy sufriendo, que no soy feliz y que tiene que haber otra manera. Esas son, primero un reconocimiento de que no soy feliz aquí, después tiene que haber otra manera. Y llega la respuesta, sí, la respuesta es la expiación. Pero esas fases se dan en el tiempo. Es decir, cuando estás en el cuerpo. No puede ser de otra manera. Dice, por eso dice, sus diversas fases evolucionarán en el tiempo, pero la expiación en su totalidad se encuentra al final del tiempo. En ese punto, el puente de retorno ya se ha construido. La expiación en su totalidad se encuentra al final del tiempo. ¿Sí? En ese punto, el puente de retorno ya se ha construido. ¿Por qué? Ese punto de retorno no es nuestra voluntad. Mira, vamos a ponerlo así. En este lado estoy yo en el mundo físico sufriendo y de este lado está la eternidad. ¿Sí? Y la expiación es la decisión de querer construir este puente aquí, para acá. Pero esa voluntad solo puede ser impulsada por mi voluntad. Esa decisión, perdón, de la expiación, solo puede ser impulsada por mi voluntad. Porque la expiación está ahí. Pero acércate a una persona que está disfrutando del mundo físico y dile, acepta la expiación. Y aunque la expiación esté puesta ahí, ese puente no puede ser construido porque ese puente se construye con la voluntad de cada uno de nosotros. La expiación, para que surta efecto en ti, tiene que ser construido con tu puente de tu voluntad. El puente de voluntad que yo construí para mí no le puede funcionar a Jackie, porque yo le voy a decir, vente Jackie, vamos a estudiar todo el día el curso. Y va a decir, a la chingada, todo el día estudiando, estás loco, yo tengo cosas que hacer. Entonces ese puente solo me funciona a mí. Es decir, está construido con mi voluntad. ¿Sí? Y si a otro le dices, vente, vamos al curso y vamos a participar y vamos a compartir y vamos a visitar y vamos a escribir y vamos a esto y vamos al otro, te va a decir, no, muchas gracias, tengo otras cosas que hacer. Tu voluntad es la que construye el puente de la expiación. Por eso dice, en ese, en ese punto el puente de retorno ya se ha construido, porque si ya estás estudiando el curso es porque tu voluntad ya decidió construir ese puente. Por eso la palabra pontífice es el creador de puentes entre el mundo físico y el mundo espiritual. Dice por eso que es por ejemplo, en la Iglesia Católica, al Papa que le llaman el sumo pontífice, es porque es el creador de puentes entre el mundo físico y el mundo espiritual. Bueno, según la teología cristiana, católica. Entonces, en este asunto se podría decir, tú eres tu propio pontífice, es decir, el creador de puentes para tu propia expiación. Vuelvo a lo mismo que dice el curso. La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Es decir, construir su propio puente en base a su voluntad. Nadie lo va a hacer por ti. No es como los exámenes que te podían pasar las respuestas. En esto no puedes hacer trampas. Solo depende de ti.
Y es que depende de cada persona el tamaño, lo largo de ese puente y lo fácil o difícil de cruzarlo. Por eso Lo es firme. individual. Para unos ha de ser un puente colgante, que ya quieres ir hacia lo espiritual y el ego te amenaza con caerte, con tirarte. Bien, vamos a continuar con el último párrafo. ¿Quién nos quiere apoyar? Imelda, Mande. ¿yo? También aquí cuando sí se me escucha, ¿no? Sí. Sí, Bueno, aquí cuando dice, ay, perdón, no estoy mal. Dice, este proceso es realmente incomprensible en términos temporales, puesto que retornas a medida que avanzas. También nos dice el curso que nosotros en realidad no estamos avanzando porque no estamos evolucionando, sino estamos retornando al Padre a medida que recordamos. Entonces es por eso también por lo que es confuso. Así como decía Daniel, estoy de acuerdo con él, pero también nos está hablando como de la alfombra del tiempo, que dice que tú la estás desenrollando. Y al momento que la desenrollas, estás adentrándote a la idea loca de separación. Y cuando la enrollas, retornas a lo que realmente somos. Bueno, esa era nada más mi observación. Gracias. Si quieres, yo leo el 7, Ime. Ok, Yolanda. Dice, párrafo 7. La expiación es un compromiso total. Puede que aún asocies esto con perder. Equivocación está que todos los hijos de Dios separados cometen de una u otra forma. Resulta difícil creer que una defensa que no puede atacar sea la mejor defensa. Eso es lo que se quiere decir con los mansos heredarán la tierra. Literalmente se apoderarán de ella debido a su fortaleza. Una defensa de doble filo es intrínsecamente débil precisamente porque tiene dos filos y puede volverse contra ti inesperadamente. Esta posibilidad no se puede controlar excepto con milagros. El milagro convierte la defensa de la expiación en su verdadera protección y a medida que adquieres más y más seguridad, asumes tu talento natural de proteger a otros, reconociéndote simultáneamente como hijo y como hermano. Gracias. Sí. Bien, dice, la expiación es un compromiso total. O sea, no puedo hacer una expiación a medias. No puedo medio negar o medio llevar a la luz, ¿no? Es completamente total. Puede que aún asocies esto con perder. Lo que platicábamos hace un momento, ¿no? No quiero perder mi resentimiento porque a lo mejor lo voy a usar en otro momento, ¿no? O porque me late ser víctima, ¿sí? Y de alguna manera, pues mejor me lo reservo y lo sigo teniendo ahí, ¿no? Pero realmente, cuando uno expía, es liberador, más que ponerlo en algo como perder, ¿no? Sino libera. Y luego dice, equivocación esta que todos los hijos de Dios separados cometen de una u otra forma. El pensar que es perder, ¿no? A eso se refiere.
Y luego dice, resulta difícil creer que una defensa que no puede atacar sea la mejor defensa. Pues realmente aquí esta defensa que fue creada precisamente para no atacar, sino para liberar, ¿no? Eso es lo que se quiere decir con los mansos heredarán la tierra. Literalmente se apoderan de ella debido a su fortaleza. Quiere decir que la expiación realmente nos fortalece, ¿sí? Nos da esa fortaleza aquí, en este tiempo, que es donde la usamos. Luego dice, una defensa de doble filo es intrínsecamente débil precisamente porque tiene dos filos y puede volverse contra ti inesperadamente. Sí, una espada con dos filos, si tú estás luchando en cualquier momento, si te la rebotan, pues ya te hiciste daño, ¿no? Y por eso es que pues la expiación es una defensa incluso sin filo, ¿no? Esta posibilidad no se puede controlar excepto con milagros. Esta parte está muy interesante porque dice, esta posibilidad no se puede controlar excepto con milagros. Es decir, que la única manera que la expiación sirve es con milagros. No hay otra manera en que la puedas utilizar, ¿no? Solamente el milagro que hace en cambiar tu manera de pensar, en llevarte a la mente recta. Y luego dice, el milagro convierte la defensa de la expiación en tu verdadera protección. Y a medida que adquieres más y más seguridad, asumes tu talento natural de proteger a otros. Reconociéndote simultáneamente como hijo y como hermano. Pues a medida de que tú vas utilizando la expiación, vas adquiriendo esa seguridad, ¿no? Para estar aquí, porque qué padre sería que yo pudiera vivir ya sin miedo. Cuando no tienes miedo, cuando no estás pensando en el ataque o no estás pensando en lo que te hicieron, pues vives libre, vives en armonía, vives con seguridad. A eso se refiere. Y cuando tú estás con esa seguridad, te sabes hijo del Padre, pero también te sabes hermano. O sea, estás con la creación, estás al mismo tiempo conectada con tu fuente y también con la creación, ¿no? Pues eso, ¿alguna aclaración? Y yo quiero opinar cómo es que la expiación nos da la fortaleza y nos va a hacer los que heredemos la tierra, porque finalmente, mientras sigamos manteniendo nuestros miedos, nuestros temores, nuestros resentimientos, somos débiles, nos sentimos vulnerables y creemos en el ataque. En la medida que vamos expiando y liberándonos de culpa y liberando de culpa a nuestro hermano, lógicamente ya no hay ataque y nos hacemos invulnerables porque no hay de qué temer. Es ahí donde dice que los mansos heredarán la tierra y son los que van a poder trascender, por así decirlo, a la luz o al reino, estando en este mismo plano material. Y esa parte donde dice, reconociéndote simultáneamente como hijo y como hermano, es igual el retorno, ¿no? Que hace ese puente, el puente que fabrica la expiación. Gracias. A ver, Dan. Sí, mira, el 7 dice, la expiación es un compromiso total
puede que asocies aún esto con perder. Y este es en donde queda el ejemplo de la embarazada. Dice, una mujer o está embarazada o no está embarazada. No puede decir que a ratitos está embarazada. Está embarazada de lunes a viernes y de 7 a 9. Porque sábado y domingo se desembaraza, ¿no? Dice, o está embarazada o no está embarazada. No puede haber términos medios. Entonces, en este asunto es el mismo, ¿no? Y dicen ya al final, dice, el milagro convierte la defensa de la expiación en tu verdadera protección, ¿sí? Es decir, al reconocerte que estás unido a Dios y a medida que adquieres más y más seguridad, asumes tu talento natural de proteger a otros, reconociéndote simultáneamente como hijo y como hermano, ¿sí? Pero en otra parte Jesús nos dice que Él no puede controlar el miedo porque el miedo es una creación personal. Pero aquí me dice que yo puedo proteger a otros de su miedo. Y entonces, por ejemplo, al principio uno puede decir, bueno, Jesús me dice que no puede intervenir en nuestro miedo porque eso es algo personal, de la mente de cada uno. Pero aquí me dice que puedo proteger a mis hermanos. ¿Cómo sucede eso? Pero de mí, ¿no? Los puedo proteger, pero de mí, ¿no? De tus proyecciones. De mis proyecciones, efectivamente. ¿Sí? Y esto se junta o se adhiere al principio 8 de los 50 principios de los milagros, en que te lo voy a leer. Dice, los milagros curan, principio 8, los milagros curan porque suplen una falta, los sobran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen miedo. ¿Sí? Entonces, cuando juntamos esas dos partes del curso, diría así, a ver, y a medida que adquieres más y más seguridad, asumes tu talento natural de proteger a otros, compartiéndoles temporalmente lo que tienes más para aquellos que temporalmente tienen menos. Y lo que nosotros tenemos temporalmente más o que podemos compartir y proteger a nuestros hermanos es la certeza del amor de Dios. Dice aquí, a medida que adquieres más y más seguridad en la certeza del amor de Dios en ti, asumes tu talento natural de proteger a otros, reconociéndote simultáneamente como hijo y como hermano. Entonces tu certeza que compartes con tu hermano es la manera en que lo proteges a él de tus propias proyecciones y las de él. Es decir, que ya puedes acercarte a un hermano y decirle, no te preocupes, solo es un error. No es necesario que te ates o te esclavices a la culpa, es un error. Y ten la certeza de que sigues siendo inocente. Pero tienes que tener esa certeza tú primero para que la Claro, puedas compartir. no puedo dar lo que no tengo. Así es. Dice, y en esa certeza te reconoces simultáneamente como hijo y como hermano. Ok. Pero creo que todos los demás quieren opinar y no los dejamos. ¿Alguien más que quiera opinar? Yo sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Es que no tengo buena internet. Pero bueno, aquí cuando dicen que los mansos heredarán la tierra, es cuando dejas de pelear. Yo siento que es cuando dejas de pelear. ¿Con quién peleas? Principalmente creo que con uno mismo. O sea, yo peleo conmigo. No peleo con alguien más, peleo con mis proyecciones, con mis ideas. Entonces, cuando dejo de pelear, dejo de ponerle a las otras personas, imponerle mis creencias a otras personas, en ese momento dejo de pelear. Bueno, esto es lo que yo entiendo en esa parte. Despuésito cuando nos dice, ay, no recuerdo dónde está. Bueno, en la parte donde dice que simultáneamente nos reconocemos como hermano y como hijo, sí, hasta el final. Dice, asumes tu talento natural de proteger a otros reconociéndote simultáneamente como hermano y como hijo. Y yo pienso que sí, efectivamente es así como dices tú, Imelda, los protegemos de nosotros mismos.
porque dejamos de proyectar sobre ellos. Cuando en el curso me dice que nada más soy yo y no hay otra persona, efectivamente me lo está diciendo así, o sea, es literal, no es para que estemos así como algo que no tiene sentido, ¿no? Efectivamente nada más somos nosotros y nosotros vemos en las otras personas lo que queremos ver. Escuchamos de las otras personas lo que queremos escuchar, no es que alguien nos lo imponga. Nosotros somos quienes estamos decidiendo. Entonces, cuando nosotros asumimos nuestro papel o nuestra responsabilidad de que nosotros somos los que proyectamos, en ese momento les quitamos ese peso a ellos y nos lo quitamos a la vez nosotros mismos. Así como decía Omar, cuando libero a los demás, me estoy liberando. Y no sé si les ha pasado, ¿no? Que van cargando algo y sienten algo bien pesado, ¿no? Y cuando lo sueltan, no sé, después de una hora, así, ay, descansa, ¿no? Entonces, cuando me dice que los mansos heredarán la tierra, nos está diciendo, dejaste de pelear, dejaste de juzgar, dejaste de ponerle etiquetas o dejaste de exigirles algo que no tenías que exigirles. Creo que en ese momento es cuando se da expiación. Y me dice, bueno, atrásito, en la parte de atrás me habla del tiempo, que la expiación solamente se necesita en el tiempo y dice que solamente cuando no hemos terminado de perdonar a una persona, es como necesitamos tiempo para reconocer que no nos ha hecho nada, porque sí necesitamos el tiempo. No es que el tiempo sea necesario en nuestra vida, pero sí en deshacer nuestros errores que nosotros mismos hicimos, o que nos creímos, o que nos inventamos. Para eso se necesita tiempo, se necesita, como decía Daniel hace rato, reconocer, o sea, primero que nada, darme cuenta que estoy equivocada. Y eso no se puede. Un joven no nace con esa inteligencia, no nace con esa madurez. La madurez muchas veces nos las da el tiempo, la edad, los tropiezos, las caídas, eso es lo que nos da la madurez. Entonces, es por eso que necesitamos el tiempo. A veces, lamentablemente, parecería que no queremos despertar y queremos alargar y alargar el tiempo, ¿no? Así como que otro poquito, ya cuando me esté muriendo de verdad que ya estoy estirando la pata, entonces ya reconozco. Pero ahorita todavía quiero tener razón, ¿no? Bueno, sería lo que tendría yo que aportar. Sí, apoyando lo que dice Aure de tenemos que cometer errores, dice una persona que para ser viejo y sabio, primero tienes que ser joven y estúpido. Y es como vas adquiriendo la sabiduría con los errores que vas cometiendo. Y tomando palabras del curso, dice, hasta que no te sientas harto, asqueado de lo que estás viviendo, no vas a querer reconocer la verdad. Ajá. Es cuando todos nos hacemos esta pregunta, ¿no? Debe de haber otra manera. Cuando ya llegamos a ese punto, es porque ya estamos hartos, ¿no? Perdón. Por eso dice que el curso nos enseña por contraste. No tenemos que haber estado al otro lado para desear estar en la paz. Gracias. Ok. ¿Algo más? Creo que no. Y no sé si ya que dejaron de grabar.